Supercrack Estrella presenta conspiratorios que dejaron un profundo legado del misterio. James E. McDonald. Inexplicable fue la muerte por palabra prohibida, el 23 de junio de 1971, del profesor, investigador ovni, catedrático de la Facultad de Meteorología de la Universidad de Arizona, que parecía un hombre optimista y con grandes deseos de vivir. James E. McDonald, físico de la Universidad de Arizona, comenzó a estudiar el extraño fenómeno en la atmósfera terrestre. Ya en 1952, McDonald comenzó a buscar evidencia que respaldara la invasión de extraterrestres de otro planeta. Según McDonald, estos seres de otro mundo eran inofensivos, pero podían estudiarse a través del inusual fenómeno en la atmósfera terrestre. En Tucson, McDonald fue muy franco en sus esfuerzos por mantener las pruebas de misiles lejos de su ciudad natal. McDonald hizo declaraciones públicas pidiendo al gobierno que evitara considerar el uso de la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ubicada a menos de 8 kilómetros de Tucson. Sus esfuerzos tuvieron éxito, y los funcionarios del gobierno eligieron la base de la Fuerza Aérea Vandenberg para probar el sistema de defensa antimisiles. Sin embargo, en ese momento, las pruebas se ocultaron al público. La base aérea Vandenberg inició un programa ultrasecreto para probar misiles capaces de interceptar y destruir ataques entrantes. También capacitaron al personal durante un curso de misiles de 7 semanas. Al tratarse de un proyecto clasificado, McDonald no tuvo acceso a los datos generados por las pruebas de misiles, ni siquiera a los misiles que se habrían detonado durante el programa de intercepción. Cuando dos misteriosas formaciones de nubes se desplazaron por el norte de Arizona, McDonald creyó erróneamente que eran el resultado de un encuentro con ovnis. Comenzó su búsqueda para estudiar las formaciones de nubes en busca de evidencia de vida extraterrestre, viajando por Arizona en naves espaciales. Su informe inicial fue un adelanto, con la información justa para iniciar una investigación mucho más amplia. Declaró que la formación de nubes era inusual y que se requería investigación adicional. En el informe inicial, McDonald se preocupó al no encontrar ningún lanzamiento de misil correspondiente al evento del 28 de febrero. Después de que la base aérea Vandenberg publicara información sobre el programa ultrasecreto, McDonald emitió un segundo informe explicando múltiples razones por las que esta nube no podía considerarse un objeto volador no identificado y abordó muchas otras formaciones nubosas inexplicables. Sin embargo, William Branham sostuvo que la nube misteriosa del 28 de febrero de 1963 fue el resultado de 7 ángeles enviados para transmitirle la revelación de los 7 sellos, descritos en el libro del Apocalipsis. La fama de James McDonald se extendió rápidamente tras la publicación de su primer informe en revistas científicas en 1963. Aunque algunas revistas no publicaron su segundo informe, que explicaba científicamente la formación de las nubes, fue convocado para hablar sobre la invasión de vida extraterrestre en el planeta Tierra en varias conferencias. De hecho, los datos de su investigación fueron tan populares que comenzó a preocupar a los funcionarios gubernamentales que estos fenómenos inexplicables fueran en realidad una invasión extraterrestre. McDonald fue convocado para hablar en las Naciones Unidas. Sin embargo, McDonald no era tan popular entre los científicos y se le consideraba un estudioso de la ciencia marginal. Otros científicos comenzaron a examinar los hallazgos de McDonald para refutar su investigación sobre ovnis. Algunos afirmaron que la motivación de McDonald para su investigación era económica. McDonald fue ridiculizado por otros miembros de la comunidad científica después de que el gobierno de Estados Unidos seleccionara a un grupo de funcionarios no gubernamentales para elaborar un informe imparcial que refutara las afirmaciones de McDonald sobre la existencia de vida extraterrestre en la Tierra. Sus hallazgos se presentaron a funcionarios gubernamentales, y McDonald fue convocado a hablar ante el Congreso de Estados Unidos en 1968. Este sería el último discurso importante de McDonald sobre hombrecitos verdes que volaban en ovnis. En 1971, McDonald C.suspensivos palabra prohibida Paul Schliemann se dedicó a proseguir sus estudios, viajando durante 6 años por Egipto e Iberoamérica. En 1912 desapareció misteriosamente. El atlantólogo fantasma, Paul Schliemann, un falso nieto del descubridor de Troya, anunció el hallazgo de la Atlántida en un periódico neoyorquino en 1912, luego desapareció. El rey Cronos de la Atlántida. Recientemente ha sido publicada una noticia en el periódico ABC, sobre el tesoro de Príamo. Según esta publicación, el gobierno ruso, tras muchos años de silencio, ha decidido exponer este tesoro en el Museo Pushkin de Moscú.
Recordemos que dicho tesoro, junto con la ciudad de Troya, fue descubierta en 1873, al norte de Turquía, por el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann. En 1880, Schliemann, después de adquirir por 50.000 francos de oro, los derechos de propiedad del tesoro al gobierno de Turquía, lo legó a Alemania, donde se exhibió en uno de los principales museos de Berlín. La colección de este tesoro, cuyo origen se sitúa entre los años 2600 y 2300 a.C. y por lo tanto anterior al rey Príamo, comprende 8.700 piezas de oro, plata, piedras preciosas, entre ellas, vasos, máscaras mortuorias, jarrones, etc. En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, los nazis guardaron esta colección en el búnker que estaba situado en la estación ferroviaria Vanovsoro. Durante muchos años se creyó que el tesoro había desaparecido a causa de los bombarderos que llegaron a destruir el búnker, pero, según los hechos recientes, una comisión soviética encargada de buscar trofeos de guerra, se lo llevó a Moscú en julio de 1945 por deseo expreso de Stalin, el entonces mandatario soviético. Ahora Alemania reclama los derechos de propiedad sobre el tesoro del rey Príamo, al igual que lo reclama el gobierno de Turquía, por haber sido hallado en su territorio. Todo esto hace que recordemos y nos interesemos por aquella inscripción, encontrada en un jarrón que formaba parte del tesoro, la cual decía: del rey Cronos, de la Atlántida. A través de varios autores y obras, han llegado a nosotros, gran cantidad de datos e información sobre ese continente desaparecido que fue la Atlántida. El maestro Samael Aun Weor, nos habla en algunas de sus obras de este continente sumergido. También podemos encontrar relatos sobre ello en algunas obras de Mario Rosso de Luna, en las cuales recopilamos gran cantidad de datos. Vamos a intentar relatar por medio de varias narraciones del Dr. Paul Schliemann, nieto del arqueólogo alemán, Heinrich Schliemann y continuador de la obra de su abuelo, cómo y de qué forma llegaron a afirmar la existencia de ese continente llamado la Atlántida. El artículo escrito por Paul Schliemann, que se publicó en su época, en el New York Herald y se insertó en infinidad de revistas teosóficas, dice así más o menos: la Atlántida fue la región donde primero se elevó la humanidad desde el estado salvaje hasta una civilización más avanzada que la nuestra. Esto es cierto solo en parte, puesto que según nos explica el maestro Samael Aun Weor, el estado primitivo de la humanidad fue la inocencia de la Edad de Oro y muchos siglos antes de la civilización atlante, existió con caracteres análogos, la Lemuria. El artículo sigue así: llegó a ser la Atlántida, una nación tan poderosa que, en el transcurso de cientos de miles de años, conquistó al mundo, colonizó a Egipto, las costas occidentales de África y Europa, Centroamérica, con los contornos del Golfo de México, Valle de Mississippi y costa del Pacífico, el Mediterráneo, el Báltico, el Cáucaso, el Mar Negro, etc. El recuerdo de la Atlántida, por otra parte, se encuentra en las leyendas del Jardín del Edén de la Biblia, en el Jardín de las Hespérides de los griegos, el Asgard de los escandinavos, el Tirno de los celtas y en todas las leyendas de una tierra misteriosa y maravillosa, en la que moraban dioses inmortales semejantes a dioses. La historia del diluvio, cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de casi todas las razas antiguas y modernas, son simplemente el recuerdo de la estupenda catástrofe que hizo desaparecer la Atlántida, y cuya desaparición fue llevada por los supervivientes a todas las colonias de la perdida tierra, representando estas toda la civilización del mundo en aquella época. De la misma manera, la huida de algunos de los atlantes por un estrecho puente de tierra que unía la Atlántida con lo que es actualmente Bretaña, se conserva en las leyendas del peligroso puente del arco iris, con su filo de navaja, que los escandinavos creían ser el único camino que conducía a Asgard, la morada de los dioses, en la famosa calzada del infierno de los libros religiosos de la Edad Media, en las leyendas similares de los hindús, mayas y turanios. Los dioses y las diosas de los antiguos griegos, los fenicios, hindús y escandinavos son simplemente los reyes, reinas y héroes de la Atlántida, y los hechos que se les atribuyen en la mitología son un confuso recuerdo de sucesos históricos reales. Las religiones de Egipto, Perú y de los mayas, la desaparecida raza que constituyó las enterradas ciudades de la América Central y sobre las ruinas de cuya civilización construyeron su imperio los aztecas, fueron las primitivas religiones de los atlantes. Fue la colonia más antigua de las fundadas por los atlantes, el Egipto, cuya civilización resultó una vasta reproducción de la madre tierra. La seguían en orden de antigüedad Perú y Centroamérica. El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, se derivó de un alfabeto atlante, que fue también transmitido a los mayas por los atlantes.
Los símbolos y jeroglíficos de los egipcios y de los mayas provienen de la misma fuente, y así se explica su semejanza, demasiado grande para ser casual. La Atlántida fue el punto de partida de la familia hindú europea de las naciones, así como también de los semitas, y probablemente el de los turanios. Los atlantes poseían un completo conocimiento de la electricidad, el vapor y otras fuerzas naturales. Tenían también aeroplanos, buques de máquinas y explosivos. Eran ingenieros prodigiosos y los primeros trabajadores del hierro. Usaban para la ornamentación el oro y la plata en grandes cantidades, y un metal precioso, ya desaparecido, conocido como orichacum. El Dr. Paul Schliemann hace aquí una de las narraciones más notables y fascinadoras que jamás se han publicado de un descubrimiento. La Atlántida es el legendario continente mencionado por el filósofo griego Platón. La Atlántida, según su historia, fue el hogar de una gran raza civilizada que conquistó y colonizó el mundo. Lo que hoy se conoce como el arrecife del Delfín, una enorme meseta submarina que se extiende entre los 25 y 50 grados de latitud norte y los 20 y 50 grados de latitud oeste, se supone ser sus hundidos restos. Se cree que las Islas Azores son la cima de sus más altas montañas. En 1890, muere en Nápoles el arqueólogo Heinrich Schliemann, el verdadero descubridor, el abuelo del Dr. Paul Schliemann. Pero antes de morir deja un sobre lacrado al cuidado de uno de sus mejores amigos. El sobre solo podía ser abierto por un miembro de su familia que jurase solemnemente dedicar su vida a las investigaciones que están contenidas en él. Junto a este sobre dejó otra nota en sa que decía: rómpase el recipiente con cabeza de lechuga. Examínese el contenido, concierne a la Atlántida. Háganse investigaciones en el este de las ruinas del templo de Sais y en el cementerio del Valle Chacuna. 1890 es mandada una viajera del tiempo a Noruega a la que se le puso el nombre de Mujer de Isdal en 1970, su misión recuperar el sobre lacrado. En 1890, muere en Nápoles el arqueólogo Heinrich Schliemann, el verdadero descubridor, el abuelo del Dr. Paul Schliemann. Pero antes de morir deja un sobre lacrado al cuidado de uno de sus mejores amigos. El sobre solo podía ser abierto por un miembro de su familia que jurase solemnemente dedicar su vida a las investigaciones que están contenidas en él. Junto a este sobre dejó otra nota en sa que decía: rómpase el recipiente con cabeza de lechuga. Examínese el contenido, concierne a la Atlántida. Háganse investigaciones en el este de las ruinas del templo de Sais y en el cementerio del Valle Chacuna. Estos dos sobres fueron depositados en unos bancos de Francia hasta que en 1906 Paul Schliemann, después de terminar muchos de sus estudios y bajo juramento, decide hacerse cargo de los documentos. En estos documentos Heinrich Schliemann dejaba bien claro que el que abriese los documentos tenía que hacerse cargo de las investigaciones. En ellos estaban todos los pasos a seguir, junto con una suma considerada de dinero para cubrir los gastos de la investigación. Uno de estos documentos dice así textualmente: cuando en 1873 hice las excavaciones de las ruinas de Troya, en Isarlik, y descubrí en la segunda ciudad el famoso tesoro de Priam, encontré entre ese tesoro un famoso jarrón de forma peculiar y de gran tamaño. Dentro de él se hallaban algunas piezas de alfarería, varias imágenes pequeñas de un metal peculiar, monedas del mismo metal y objetos hechos de hueso fosilizado. Algunos de estos objetos y el jarrón de bronce tenían grabada una frase en jeroglíficos fenicios. La frase decía: del rey Cronos de la Atlántida. Las investigaciones de Heinrich Schliemann no quedaron simplemente ahí. Años después descubrió una colección de objetos en el Museo del Louvre, que habían sido desenterrados en Tiahuanaco, Centroamérica, y entre ellos encontró piezas que eran exactamente iguales a los que años anteriores había descubierto él. Tras largas investigaciones y análisis químicos microscópicos, se demostró que estos objetos estaban hechos con los mismos materiales y que estos materiales no existían ni en la antigua Fenicia ni en Centroamérica. Tras analizar los objetos de metal, se descubrió que estaban hechos de una aleación de platino, aluminio y cobre, combinación que nunca se había encontrado en las antiguas ciudades. Objetos, pues, perfectamente semejantes y teniendo incuestionablemente una fuente común, han sido encontrados en países tan separados como estos. Los objetos no son fenicios, ni miocenos, ni centroamericanos. ¿Cuál es, entonces, la conclusión? Que llegaron a ambos lugares de un centro común. Otras evidencias de la Atlántida son los papiros egipcios que se encuentran en el Museo de San Petersburgo. Estos habían sido escritos en el reinado del faraón Sent, de la segunda dinastía, o sea 4571 años antes de Cristo.
Estos papiros hacen referencia a una expedición que se envió en el antiguo Egipto en busca de restos de la Atlántida. También hacen referencia a un período de 13.000 años de reinado de los sabios de la Atlántida. También se encontraron unas tablas en las excavaciones en Troya, que hacían referencia a unas operaciones que realizaban los médicos egipcios para quitar las cataratas de los ojos y las úlceras de los intestinos por medio de la cirugía. Caso curioso es que en los manuscritos mayas también se encontraban operaciones similares. No debemos olvidar que ni los egipcios ni los mayas eran grandes navegantes, no tenían grandes barcos para cruzar el Atlántico. Por lo tanto, la semejanza de la vida y civilización egipcia y maya es tan perfecta, que es imposible pensar que sea casual. Toda esta serie de informaciones y conclusiones fueron a las que llegó el Dr. Heinrich Schliemann después de muchos años de investigación y que dejó escrito en los documentos que más tarde se haría cargo su nieto Paul Schliemann. Lo primero que hizo Paul Schliemann para comenzar sus investigaciones fue romper el jarrón con la cabeza de lechuza, el cual tenía la inscripción en caracteres fenicios, del rey Cronos, de la Atlántida. Dentro del jarrón apareció un trozo de metal blanco, parecido a la plata, sobre el que estaban grabadas extrañas figuras y una inscripción que no se parecía a ninguna de las vistas anteriormente. Ello estaba en el anverso de la moneda o medalla. En el reverso había grabadas en fenicio antiguo las siguientes palabras: emitido en el templo de las paredes transparentes. Si el jarrón era de la Atlántida, el metal debía de haber venido de allí también. Además de esto, también encontró otros objetos que su abuelo había dicho que provenían de la Atlántida. Uno era un aro del mismo metal que las monedas o medallas. Había un elefante de hueso fosilizado de extraña apariencia. También estaba el mapa por el cual el capitán egipcio había buscado la Atlántida. Según las indicaciones escritas por su abuelo, continuó sus investigaciones en las ruinas del templo de Sais y el valle de Chacuna, en América. Hizo varias excavaciones alrededor de las ruinas de Sais, se encontraron varios objetos pero ningún vestigio de lo que se deseaba. Por medio de diferentes contactos entró en relaciones con un cazador egipcio el cual le enseñó una colección de medallas antiguas que las había encontrado en un sarcófago. Este sarcófago era de un sacerdote de la primera dinastía del templo de Sais, el templo que conservaba la tradición de la Atlántida y cuyo sacerdote la había relatado a Solón, el templo que había sido fundado por un hijo de la Atlántida que había huido con un hijo de Cronos, el nombre que estaba en el jarrón de Isalik que tenía la moneda. ¿Cómo explicar esto? Por lo tanto, sus investigaciones iban progresando, tenía la moneda del jarrón de Troya y las dos encontradas en el sarcófago. Con la ayuda de dos grandes expertos geólogos franceses, examinaron la costa occidental de África y los puntos donde su abuelo había indicado que se encontraba la Atlántida. Estos lugares estaban cubiertos por restos volcánicos. Se encontró un objeto bastante importante para sus investigaciones, se trataba de una cabeza de niño hecha con el mismo metal que el empleado para las monedas. Seguidamente en París, se puso en contacto con el poseedor de una colección de objetos centroamericanos al que su abuelo había hecho alusión. Tras romper el jarrón con cabeza de lechuza, extrajo otra moneda exactamente igual a las que ya poseía. Se dirigió al Centroamérica, México y Perú, para continuar con sus investigaciones. Encontró varios fragmentos de jarrones con cabezas de lechuzas, inscripciones de gran valor, y en la pirámide de Teotihuacán, en México, encontró medallas del mismo metal, pero con diferentes inscripciones. Paul Schliemann tenía suficientes razones para decir que las extrañas medallas se usaron como dinero en la Atlántida hace unos 40.000 años. Estas razones están basadas no solamente en sus propias investigaciones, sino también en otras de su abuelo que aquí no se han mencionado. El templo de las paredes transparentes era una de las tesorerías nacionales del perdido continente. Como los atlantes y más tarde los egipcios, los mayas y los chinos eran naciones sacerdotales y es natural que los templos fueran considerados como el centro y base de la vida política y social, así como también la cuna del arte, de la ciencia, de la educación y de la religión. El templo atlante de las paredes transparentes era generalmente un importante lugar de reunión pública. Sus trabajos podían ser presentados por las masas. ¿Tenía la palabra transparente un significado simbólico, o existía realmente un edificio con paredes transparentes? Sin embargo, se puede probar que los fenicios aprendieron a hacer vidrio del pueblo que vivía más allá de las columnas de Hércules. Es necesario decir que el país, que empleaba las antiguas medallas como equivalente del trabajo, tenía un sistema muy adelantado de circulación.
Según los jeroglíficos encontrados y otras evidencias, se demuestra que las civilizaciones de Egipto, Miocena, Centroamérica, Suramérica y Mediterráneo tuvieron un origen común. Pasamos a transcribir la traducción de un manuscrito maya que es parte de la famosa colección de Le Plongeon, los manuscritos de Troano, y que puede verse en el Museo Británico. Dice así: en el año 6 de Can, el segundo Mulut, en el mes ZRC, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13 Chuen. El país de las lomas de barro, la tierra Mu, fue sacrificada. Después de 2 conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos, que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin la superficie cedió y 10 países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes 8000 años antes de escribir este libro. En los archivos del antiguo templo budista de Lhasa, puede verse una antigua inscripción caldea escrita unos 2000 años antes de Cristo y que dice: cuando la estrella Baal cayó en el lugar donde ahora solo hay mar y cielo, las 7 ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes temblaron y estremecieron como las hojas de un árbol, movidos por la tormenta. Y he aquí que una oleada de fuego y de humo se elevó de los palacios. Los gritos de agonía de la multitud llenaban el aire. Buscaron refugio en sus templos y ciudadelas y el sabio Nu, el sacerdote de Ramu, se presentó y les dijo: ¿no os predije todo esto? Y los hombres y mujeres, cubiertos de piedras preciosas y brillantes vestiduras, clamaron diciendo: Imu, sálvanos. Y Mu replicó: moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas, y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones. Si ellos se olvidan de que deben ser superiores, no por lo que adquieran sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu, y la tierra se hizo pedazos y se sumergió con sus habitantes en las profundidades de unos cuantos meses. ¿Qué se puede decir de estas 2 historias, una del Tíbet y otra de Centroamérica, que relatan ambas el mismo cataclismo y que se refieren ambas a la misma tierra Mu? El arqueólogo Heinrich Schliemann, después de ver las inscripciones que había encontrado en los tumbas gúpulos de Mioceno, dice: la religión de Egipto es preeminentemente la adoración al sol. Ra era el dios sol de los egipcios. La religión de los mayas de Centroamérica era la misma. Rana era el dios sol de los antiguos peruanos. Mis largos estudios arqueológicos de las diversas naciones han probado que todos ellos tienen su infancia y pubertad. Pero no he podido encontrar trazos de un Egipto tosco y salvaje o de una raza maya muda y bárbara. He encontrado ambas naciones en madurez aún en su tiempo más remoto, hábiles, poderosos y sabios. No he podido encontrar época en la cual carecieran de habilidad para organizar su trabajo, ni para abrir canales, ni para construir carreteras, pirámides, astronomía y los principios de un gobierno excelentemente organizado. Al igual que los mayas, los egipcios practicaban la monogamia y construían sus ciudades y templos en la misma forma, demostrando un conocimiento técnico y habilidoso que es aún un problema para nuestros actuales ingenieros. Ambas naciones tenían una casta intelectual, pero las relaciones entre las distintas clases eran cordiales y humanitarias. Su principio básico de gobierno era el mismo. Lepsius encontró los mismos símbolos sagrados en las ceremonias de los egipcios y de los peruanos. Le Plongeon, el gran arqueólogo francés, recobró en Chichén Itzá, Yucatán, la figura de un dios que ostentaba en todos sentidos los mismos atributos que el gran dios To de los egipcios. La parte exterior de las pirámides egipcias y americanas está cubierta por una capa de cemento bruñido y brillante, de una solidez que no han podido conseguir nuestros constructores. Humboldt consideraba la pirámide de Cholula del mismo tipo que el templo de Júpiter en Velus. Tanto en América como en Egipto se construían las pirámides de la misma forma. He encontrado que las pirámides a ambos lados del Atlántico están construidas con sus 4 lados colocados astronómicamente como los brazos de una cruz y en la misma dirección. En todos ellos la línea que atraviesa su centro está sobre el meridiano astronómico. La construcción en forma de grada es la misma y en ambos casos las pirámides mayores estaban dedicadas al sol. Hasta aquí los relatos sobre la Atlántida realizados por el Dr. Paul Schliemann y que han sido reflejados por el gran escritor teosófico Don Mario Rosso de Luna en su magna obra titulada De Sevilla a Yucatán. La Atlántida poco a poco ha emergido del fondo de los océanos mediante los descubrimientos, tal como el tesoro de Príamo y las nuevas investigaciones que la ciencia está realizando, día a día, trae consigo nuevos descubrimientos al respecto.
La Atlántida no es por tanto una bella teoría platónica, sino por el contrario, una realidad que poco a poco se irá acrecentando. Cronos castró a su padre Urano, el cielo, literalmente el cielo, lo derrotó y tomó su reino. Luego transformó a su padre en un reloj que gira eternamente, y el sol nos dio días, la luna nos dio meses, y las estrellas y constelaciones nos dieron años. Así, Cronos creó el orden celestial que permite el paso del tiempo. Antonio González de Boado. Abducción en Alborán. El lado oscuro de Almería. Expertos en ufología mantienen que dos accidentes aéreos frente a las costas almerienses en 1969 no fueron tales y se podría estar ante un extraño caso donde los aparatos desaparecieron por obra de una fuerza misteriosa. Pocos y escasos datos ofrecieron los medios comunicación social sobre dos terribles accidentes aéreos ocurridos en el mar de Alborán frente a las costas de Almería en el primer semestre de 1969 y en los que perdieron la vida 12 personas, todos ellos militares. Ambos accidentes se produjeron en un escaso intervalo de menos de 2 meses. Para el Ejército del Aire, los accidentes fueron un cúmulo de mala suerte, cierta inexperiencia e incluso se habló de un porcentaje de imprudencia por parte de los pilotos. Sin embargo, para distintos expertos en temas de ufología, entre ellos el desaparecido Antonio Rivera, experto en la materia y autor del libro Los 12 Triángulos de la Muerte, ambos casos fueron un claro exponente de respuesta a un fenómeno paranormal. Para el investigador, los aparatos, ambos del mismo tipo y modelo, fueron abducidos por una misteriosa fuerza que los hizo súbitamente desaparecer. El Ejército del Aire jamás se pronunció sobre extraños fenómenos y mantuvo invariablemente su tesis de accidentes puntuales, y así están recogidos en los propios archivos del Ministerio de Defensa. Sin embargo, en distintas páginas de internet sobre este tipo de fenómenos se habla sobre estos casos aportando diversos datos que los relacionan supuestamente con las misteriosas abducciones. El 14 de mayo de 1969, a las 6:45 de la tarde, a poco más de 1 milla de las costas de Cabo de Gata, se estrelló un avión militar con 8 tripulantes a bordo. Se trataba de un avión antisubmarino AN-17 Grumman. Solo fue rescatado con vida el teniente de navío Pedro McKinley Leiseaga. El avión había despegado de Cartagena, donde había estado de maniobras y se dirigía a su base en Jerez de la Frontera. Le acompañaba otro avión, cuya tripulación no se percató de nada hasta que llegaron a Málaga y fueron informados de lo ocurrido. Los restos de la aeronave partida en dos, así como los cuerpos de otros 5 tripulantes, fueron localizados después de una intensa búsqueda en un radio de más de 40 millas en el mar de Alborán. Los buzos de la Armada no llegaron a rescatarlo por orden del Ministerio de Marina debido al estado de descomposición en que se encontraban los cuerpos. Las causas que provocaron el accidente no se conocieron oficialmente, aunque se especuló sobre una maniobra arriesgada del piloto. El único superviviente, el teniente de navío Pedro McKinley, fue rescatado con vida por la dotación del buque mercante Garvey matrícula de Bilbao, que en esos momentos navegaba por la zona. También en aquellos momentos se rescataron los cadáveres del capitán de corbeta Navarro Antón y del teniente de navío José Antonio Jaque Gómez Pardo. Un par de semanas después de que concluyeran las maniobras de búsqueda de este avión y su tripulación, un segundo accidente en la misma zona y en circunstancias similares encendió las alarmas en las autoridades. Ocurrió a las 15:50 horas del 3 de julio de 1969. El radiotelegrafista de la base militar de Jerez de la Frontera fue el receptor de las últimas palabras del comandante Antonio González de Boado, piloto del avión Grumman adscrito al 206 Escuadrón de las Fuerzas Aéreas de la base gaditana. Sus palabras nítidas y altas desde la cabina de la aeronave fueron un mensaje angustioso de socorro. «Vamos hacia un gran sol». Fueron las últimas frases recogidas por el controlador de la base. Luego silencio. Desde ese momento se le perdió el rastro al avión y a su tripulación. Curiosamente, el comandante González de Boado fue el primer oficial español que investigó por su propia cuenta el fenómeno ovni en España. Boado solía publicar habitualmente sus convicciones en artículos en la revista de Aeronáutica y Astronáutica del Ministerio del Aire. No hacía mucho que un artículo suyo había creado un cierto malestar entre sus compañeros militares. Fue en agosto de 1967.
En la revista número 321 publicó un artículo bajo el título de Extraterrestre defendiendo la hipótesis de la existencia de seres de otros mundos. Según se ha conocido a través de estas páginas web, el avión del comandante Boado había salido del aeropuerto de Jerez de la Frontera con misiones relativas sobre el control y seguimiento ante la posible presencia de barcos rusos en misiones de espionaje en aguas desde Gibraltar hasta Almería. Curiosamente, el comandante Boado debía de haber comenzado sus vacaciones estivales un día antes del accidente, pero decidió retrasarlas ante el encargo de sus superiores para llevar a cabo esta nueva misión. Asimismo, el suboficial que le acompañaba adelantó su guardia a este fatídico día para poder asistir al día siguiente al nacimiento de su primer hijo. En el avión siniestrado viajaban junto al desaparecido Boado, el capitán del Ejército del Aire, Francisco Blanco Rodríguez, el capitán de fragata, Evaristo Díaz Rodríguez, el teniente de navío Eduardo Armado Vadillo y los suboficiales especialistas del Ejército de Tierra, Ángel Francisco Rodríguez, Joaquín Martínez González y José María Peña Moyá. De los 7 tripulantes nada se supo. Aparecieron diversos restos dispersos en el mar, como los asientos de la aeronave. En las labores de rescate y búsqueda ampliada desde Gibraltar hasta las costas almerienses participaron distintos aviones del Ejército de Tierra, helicópteros, los buques de la Armada Vidasa, Villa de Bilbao, Ledes y Atrevida, incluso unidades específicas en este tipo de siniestros procedentes de las Islas Canarias. Según se comenta en estas webs, el comandante Boado iba a pilotar el primer avión siniestrado, pero una causa mayor se lo impidió y hubo un cambio en la tripulación. Los seguidores y amantes de la ufología no tardaron en dar rienda suelta a sus diversas especulaciones. ¿Fueron los aviones teletransportados por esa potente luz? ¿El mar de Alborán es un vértice de un triángulo de la muerte? ¿Se desintegraron los aviones antes de tocar agua? También se corrió el rumor de que los rusos pudieron tener algo que ver con estas desapariciones y sus potentes armas atómicas. D.K. Slayton. El astronauta D.K. Slayton, cuando estaba a punto de dar a conocer públicamente los encuentros ovni en el espacio exterior. La semana pasada se habló mucho de esa extraña música que oyeron los tripulantes del Apolo 10 en la vecindad de la Luna y que el programa Los Archivos No Explicados de la NASA del canal de televisión Science Channel quiso destacar como un pasaje espeluznante en esta misión cuyo origen presentaron como desconocido, dando así pie a especulaciones de índole alienígena. D.K. Slayton. Otro miembro del proyecto Mercury, el astronauta D.K. Slayton vio un supuesto ovni en 1951 a unos 8 kilómetros de la ciudad de Hastings, en Minnesota, mientras realizaba un vuelo de prueba en un caza F-51. En su informe del 19 de diciembre de 1951 describe un objeto blanco que volaba a una altura de unos 3.000 metros. Primero pensó que era un globo meteorológico, pero al aproximarse a aquel extraño objeto, vio que tenía forma de disco. Intenté seguirlo, pero me dejó atrás y desapareció, recoge las palabras del astronauta el Comité Nacional de Investigaciones sobre los Fenómenos Aéreos, NICAP, por sus siglas en inglés, una ONG estadounidense activa entre los años 50 y 80. Firma arrendataria de Marconi. El 24 de abril de 1977 se produce uno de los casos más enigmáticos en el vecino país de Chile. Allí el cabo Armando Valdés, al mando de una patrulla de 7 soldados, asentados en la región de Chile cerca del pueblo de Putre, zona fronteriza con Perú y Bolivia, estaban apostados allí por posible guerra o conflictos militares que pudieran ocurrir con dichos países. A las 4:00 de la mañana del 25 de abril, asentados en una caballeriza con cerca de 1000 caballos, observan las evoluciones de 3 objetos entre las montañas, del cual uno de ellos se acerca al lugar donde se encontraban los soldados, para luego el cabo Valdés desaparecer por el término de 15 minutos al ingresar en una zona de niebla producida por el ovni. Pasados estos minutos, el militar aparece balbuceando: ustedes jamás sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, además de haberle crecido la barba y su reloj marcando 5 días adelantado a la fecha en cuestión. Enterados de la noticia del caso, vino un silencio total. Transcurridos 22 años de los sucesos, el miércoles 16 de junio de 1999 se presenta por primera vez el cabo Armando Valdés en un programa de la televisión chilena, comentando los pormenores del caso. Su experiencia dice que no fue buena, los seres los consideró como malignos, pero a pesar de todo esto, hoy ya no tiene miedo de lo acontecido. Para sorpresa de todos, informó que fue visitado por unos seres extraños a los que definió como seres de negro u hombres de negro.
Los mismos los visitaron en reiteradas ocasiones, preguntándole varias cosas de su vida y aspectos generales de la misma. Decidió hablar ya que consideró que ya era tiempo de hacerlo. Ya se encuentra retirado de las Fuerzas Armadas. Un incidente de suma importancia teniendo a 7 testigos observadores de la desaparición del cabo Valdés y la presencia nuevamente de los enigmáticos hombres de negro en este suceso ovni. Otro de los enigmáticos casos es el referido al periodista e investigador alemán Karl Brugger, nacido en Múnich en 1942 y especialista en estudios de historias contemporáneas, es destacado por la televisión alemana en Brasil para investigar la existencia del cacique indio Tatún Canara, jefe de la tribu Uga Mongulala, que quiere decir el pueblo escogido por los dioses, autor del famoso libro La Crónica de Akakor. Allí detalla el encuentro con brillantes naves doradas, y de poderosos extranjeros que llegaron para tomar posesión de la tierra. Los extraños dijeron que procedían de un lugar llamado Eschuerta, un remoto mundo situado en las profundidades del universo, en el que vivían sus antepasados y del que habían partido para llevar el conocimiento a otros mundos. Sus 270 páginas detallan varios encuentros y nuevas presencias de naves y seres que vendrían al mundo subterráneo existente en nuestro planeta, ubicados en el Brasil y en nuestra propia cordillera de los Andes. Y es así que el 3 de enero de 1984 es asesinado en Río de Janeiro, Brasil, el gran buscador de Akakor, Karl Brugger, de un disparo a quemarropa, causándole la muerte en forma instantánea. La policía aún desconoce el autor de dicho asesinato. Una vez más, la intervención de los hombres de negro impidiendo que la verdad salga a luz. Para el investigador y escritor Brad Steiger considera a los hombres de negro como los malos de la ufología. Él mismo relata varios incidentes a ocasionales testigos de fenómenos ovni y a colegas mismos, informando que desde 1973 ha proliferado el miedo y el caos a través de estas visitas. Considera a los HDN como un fenómeno dentro de un fenómeno. Son descritos como seres bajos, complexión oscura y rasgos orientales. Él mismo se vio envuelto en la periferia de estos extraños juegos, llamadas telefónicas, olores viles de alguna entidad, etc. Para el ufólogo y periodista John Haeckel comentaba que la víctima de los hombres de negro daba con frecuencia la impresión de haber sido sometido a una especie de técnica de lavado de cerebro que le dejaba en un estado de shock, náusea, confusión mental o incluso de amnesia, que podía durar hasta varios días. Nos dice que cuando un testigo ha experimentado un encuentro con un HDN, los aparatos eléctricos de sus casas parecen dominados por fuerzas extrañas. Los teléfonos suenan a cualquier hora y en él se escuchan voces amenazadoras o sin sentido. Ruidos tipo mecánicos. La actividad de acoso continúa. Max Spires. Estoy en problemas. Si me pasa algo, investigad. Este es el mensaje que el británico Max Spiers, de 39 años, envió a su madre justo antes de morir de forma misteriosa. El hombre, padre de 2 hijos, fue encontrado sin vida en el sofá de un apartamento en Varsovia, Polonia, donde se encontraba porque había ido a dar unas charlas sobre teorías de la conspiración y ovnis. Las causas de la muerte apuntan a que falleció tras ingerir un líquido negro que posteriormente vomitó. La muerte de este hombre es todo un misterio. No solo porque no se conozcan las causas reales, sino porque se dedicaba a investigar teorías conspiratorias en las que involucraba al gobierno. Fue justo esta profesión la que lo dejó sin vida, según su madre, Vanessa Bates. La progenitora, de 63 años, es clara. Sus enemigos lo querían muerto. Se exponía demasiado, era peligroso para el gobierno. Cuando la computadora portátil de Spiers fue devuelta a su madre, Vanessa, varios días después de la muerte de su hijo, descubrió que todos los archivos y carpetas habían sido eliminados. Lo que era esencialmente el trabajo de su hijo durante la mayor parte de una década simplemente había desaparecido. Lo mismo sucedió con su teléfono móvil, que, aunque intacto y en buen estado de funcionamiento, había retirado la tarjeta SIM. Max Spires tenía muchas afirmaciones extrañas y teorías extrañas, una de las cuales era que formaba parte del proyecto Mannequin, una operación de alto secreto que funciona en el Reino Unido, pero que en última instancia está dirigida por la NASA. Se dice que el proyecto está dirigido y que secuestra a personas desde una edad muy temprana. Con el tiempo, mediante el uso de un control mental basado en el trauma, rompen sus mentes y los preprograman como asesinos desconocidos. También se afirma que las misiones de observación remota de alto secreto tienen lugar desde una base secreta. Se dice que la base está debajo de la pequeña ciudad de Peasemore, en Brexire.
La base, aunque oficialmente no existe, se conoce en los grupos militares como Base AR-499, al menos de acuerdo con quienes se suscriben a las reclamaciones. El proyecto Maniquí, Project Mannequin, nos cuenta James Cabot, pretende controlar las ondas mentales del sujeto Ultra, algo similar a la meditación. Empezó en el 1972 y se está llevando a cabo desde una base de 6 niveles bajo tierra era de un pequeño pueblo llamado Peasemore en Berkshire, a pocas millas de donde yo crecí. Esta base subterránea es tan secreta que ni siquiera los habitantes de Peasemore conocen su existencia. Esta base, controlada por el NSA, se encuentra a 200 pies por debajo del pueblo y es conocida como Al-499. Hay entradas en Greenham Common, conocida como Entrada Bravo cerrada actualmente, el Instituto de Ciencias Militares de Watchfield, Entrada Delta, y los laboratorios Arwell de Oxfordshire. Hay otras entradas a la base en Lambourne y Welford en Berkshire. La base de Lambourne es conocida como el Área 51 de la GB, con exóticas naves antigravedad. En estas bases las órdenes vienen de la cúpula del bajo astral, de demonios reales y reptiles aliens, y luego está un segundo nivel de burócratas psicópatas, militares y espías. Mientras daba lo que resultaría ser su última entrevista en Polonia en julio de 2016, Spears afirmó que estaba siendo atacado mientras hablaba con el presentador. Afirmó que su cara se sentía como si estuviera en llamas y que había una sensación de aplastamiento alrededor de su garganta. Aquellos que se muestran escépticos ante sus afirmaciones creen que no fue un ataque astral el responsable del extraño comportamiento de Spears durante la entrevista final. El cuerpo de Spears regresó al Reino Unido 6 días después de su muerte en Polonia. El ataúd fue completamente sellado durante este viaje final. Cuando su familia llegó a reunirse con él, las autoridades les informaron que la descomposición era tan avanzada que no era una buena idea para ninguno de ellos ver el cuerpo. La hermana de Max rechazó su advertencia y luego declaró que su rostro se había vuelto tan oscuro que no podía reconocerlo como Max. Aunque el proceso de descomposición comienza inmediatamente después de la muerte, alcanzar esta etapa en 6 días es notablemente rápido. La descripción del estado de descomposición de Spears estaría más en línea con que él haya estado muerto por casi 3 semanas. Si la rápida descomposición está relacionada de alguna manera con la forma en que murieron Spears está abierta a debate. Por cierto, los resultados oficiales de la autopsia no fueron concluyentes. Horas después de la muerte de Max, la madre de Spears habló por teléfono con Monica Duval, la última persona en ver a su hijo con vida. Vanessa afirmó que podía escuchar claramente algún tipo de ritual extraño que se realiza en el fondo. Tuvo la impresión de que el cuerpo de Max todavía estaba en la casa mientras esto sucedía. Ella reclamó en el documental fracturado que ella podía distinguir ciertas palabras como sal y leche y que definitivamente estaba pasando algo. Algunos creen que este fue un intento de aprovechar la energía vital de Spears en las horas inmediatas después de su muerte, mientras que otros creen que era parte de un ritual satánico para completar la naturaleza preplaneada de su muerte. Parecería que hasta que Duval revele qué sucedió exactamente, y cuándo y si esa información se pone a disposición de los medios de comunicación de todo el mundo por investigadores polacos, las teorías continuarán girando. En cuanto a quiénes fueron las otras personas que Vanessa escuchó durante la llamada telefónica mencionada, eso también parece ser el secreto de Duval para divulgar. Mientras atendía a Spears en las horas inmediatas a su muerte, el médico que intentó reanimar a Max en la escena notó que vomitó un líquido marrón oscuro. Cuando la madre de Spears habló con Monica Duval después de su muerte, se le dijo que había vomitado 2 litros de líquido negro. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparte el video para no ser apagado por las élites.